Bueno, yo volví a Chile en el año 98, a fines del año 98, y en el lugar que vivía, que era Recreo, en Viña, conseguí un garage, y en ese garage monté, bueno, yo me traje muchos libros de fotografía de España, con mi pareja en ese tiempo, que es arquitecto. Trajimos, no sé, 700 kilos de libros en un container. Entonces la mitad de libros de arquitectura y diseño y la otra mitad de fotografía. Entonces yo monté ahí un taller con las ampliadoras que tenía y empecé a hacer como clases. Y Fernando, que fue mi compañero, vino a verme como casi al año siguiente que yo llegué acá. Y en ese momento él también estaba haciendo lo mismo en Barcelona, y lo que hicimos fue como aunar fuerzas, tanto de equipos como de conocimientos y contenido. Y fue que en el año 99 arrendamos un espacio en Plaza Echaurren, que era como el único lugar que podíamos como pagar, porque es un barrio, era el barrio rojo en ese tiempo, y pues el local estaba muy bien, muy bonito, pero era el barrio rojo. Y ahí estuvimos 7 años, y esa fue una súper buena escuela para nosotros, porque estar en la Plaza Echaurren significaba mejorar siempre, para que hiciéramos ir contracorriente, hacer que la gente fuera a este lugar. Entonces siempre mejoramos la metodología, mejoramos la publicidad, mejoramos las clases, mejoramos la infraestructura, siempre estábamos mejorando. Y era un esfuerzo tremendo. Entonces eso nos enseñó de alguna manera a tratar de ser siempre mejores. Como que si llegas a un lugar que está todo muy bien, que llega todo muy fácil, como que te duermes un poco en los laureles y te quedas ahí a que pase todo. Entonces nosotros teníamos que hacer que sucediera estando allá. Y estuvimos 7 años, lo cual fue un gran logro, porque era un lugar muy complejo de hacer llegar gente. Y luego vino una gran explosión, que casi se cayeron varios edificios que están al lado de nuestra escuela. Hicieron una remodelación, el barrio era peligroso, entonces ya eran tantos los factores que influyeron en que pudiéramos mantenernos ahí, y nos ofrecieron la posibilidad de estar en un lugar en el Cerro Alegre, arriba, en el Cerro Concepción, del padre de una alumna, y ahí nos cambiamos después de 7 años, y en ese espacio estuvimos 10 años. También como ya con mucha más facilidad, pero mucho más asentados también como en cuanto a la formación y a los contenidos. Y fuimos creciendo también en cantidad de profesores. Al principio éramos solo 2 que hacíamos todo, y luego ya éramos más gente apoyando, y siempre como que hubo más gente apoyando. O sea, la persona que nos arrendó el espacio, nosotros pagábamos muy poco en lo que se podía en relación a lo que valía ese sector, porque querían que estuviéramos ahí, porque les importaba apoyar esta iniciativa. Entonces siempre hemos tenido como apoyos o mecenas. De hecho, este lugar, en el cual ya llevamos como 7 años, que es donde nuestro tercer lugar, nuestro tercer espacio, acá yo ya llegué sola a este espacio. Fernando se desvinculó del proyecto, porque tenía su proyecto de hacer este museo interactivo, que también es un proyecto súper bonito y muy interesante, y que tiene un aporte que también es importante. Y en ese momento nos planteamos a lo mejor cerrar este espacio, porque ya no estábamos los 2 que somos los que fundamos. Y yo pensé que iba a durar un año más tratando de llevar este proyecto, y ya creo que llevo como 15 años en este proyecto sola, como llevándolo, ¿no? Sola en el sentido como de la organización y la gestión, ¿no? Y muy acompañada así de toda la gente que son los profesores, el equipo que trabaja con nosotros. Y el dueño de este edificio fue un alumno también de la escuela, que también nos ha hecho de mecenas en algún sentido, porque nos ha apoyado como con el valor también del arriendo, de no cobrarnos en ninguna ocasión. En pandemia no nos cobró, entonces él nos ayudó a remodelar el espacio también. Entonces creo que es un proyecto que en el fondo tiene solidez por sí solo, ¿no? O sea, Cámara Lúcida ahora ya es un proyecto que se ha consolidado, creo yo, después de tantos años. Mucha gente que ahora es fotógrafo connotado, o que se ha ido desarrollando, ha salido de esta escuela, y por eso también parte de nuestro equipo de profesores son ex alumnos de acá de la escuela, porque
si formas profesionales, también para nosotros es importante que ellos mismos sean los que sigan como con la formación y con la idea y el concepto que nosotros quisimos como imponer. Y en el fondo Cámara Lúcida también es como un espacio pequeño, ¿no? O sea, como que nos han ofrecido irnos a Santiago o a Viña o a otros lugares donde nos sería más fácil tener más gente y ser mucho más grande y crecer, ¿no? Pero el crecimiento tiene su riesgo también, el riesgo de perder la escala humana y perder la cosa como que yo creo que tiene que ver con la creación y también con el arte, que es la sensibilidad, ¿no? Entonces cuando tú ya haces una cosa con un proyecto demasiado grande, empieza a ser un comercio o una cosa mucho más como empresarial, ¿no? Entonces mantenernos en Valparaíso, que no es fácil porque es una ciudad difícil, y mantenernos acá es para nosotros es importante, y porque yo también soy porteña, entonces son pocos los porteños que están haciendo cosas en Valparaíso, son siempre gente que viene de fuera o extranjero, o gente de Santiago que monta un negocio acá o que hace proyectos, y pues, para nosotros, para mí es importante como ser de Valpo, hacer algo en Valpo, por eso no nos vamos a ir de acá de Valparaíso, porque también es una ciudad que invita a la creación. Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo ustedes enfrentan como que esta posibilidad de que todos pueden ser fotógrafos ahora, ¿no? Entonces, una cosa es hacer fotos y otra cosa es ser fotógrafo. Y ser fotógrafo yo creo que requiere, aparte de un conocimiento técnico, un compromiso de que qué es lo que yo quiero decir con la imagen, qué es lo que yo quiero mostrar y cuáles son los conceptos que yo, entonces lo que nosotros tratamos también es mostrar mucho autor, mucha fotografía de referentes que te van abriendo las posibilidades de mirar el arte en general, y lo que pueden ser técnicas mixtas también, puedes mezclar, tengo alumnos de grabado que hacen emulsiones porque mezclan el grabado con la emulsión. Entonces vas abriendo también las posibilidades a otras áreas, incluso la pintura, he tenido alumnos de pintura. Entonces, nuestra idea siempre no ha sido de cambiar, sino que incorporar, alimentar las posibilidades. Entonces no se cambia del color por el blanco y negro, no se cambia el digital por el análogo, no se cambia la presencia. O sea, cuando llegó la fotografía, o sea, la educación más online, ¿no? Producto de la pandemia, todo el mundo me decía, esto llegó para quedarse, tienes que hacer todo online porque te abre muchas posibilidades. Y sí que abre posibilidades y uno no las niega. O sea, van a llegar alumnos de otros países o de otras ciudades que no pueden venir a la ciudad. Pero yo quiero hacer que llegue gente también a la ciudad, yo quiero aportar a la ciudad y yo quiero mantener un espacio de reunión. Porque si yo hago las clases online, este espacio en el que estamos no tiene sentido. No tiene sentido tener un espacio físico. Y el espacio físico es importante porque es un referente, es un hito y es un lugar de convergencia y de reunión. Entonces siempre tú tratas como de incorporar, porque no te vas a negar a lo que viene, pero lo haces convivir. Eso es como ha sido la dinámica. Por eso también ahora la escuela tiene una pequeña galería, tiene una cafetería, con un concepto también de un café para poder ver un libro y tener la biblioteca disponible para poder acceder a los libros. La cafetería también hace una exposición en sus mesas para convocar a fotógrafos que están recién como iniciándose en este tema de la fotografía, ¿no? Y la galería es más ahora la queremos enfocar más a nuestros estudiantes, ¿no? Que exalumnos o alumnos del diplomado tengan como esta galería, porque tampoco es una galería comercial, es una galería más como de puente, ¿no? También como de espacio de mostrar tus trabajos. Cuando tú tienes una galería comercial se va más a lo que se vende y no haces lo que a lo mejor no te da la posibilidad de experimentar o de crear libremente para mostrar una propuesta. Entonces, por eso no tiene que ver como con lo comercial, ¿no? No es que no queramos, o sea, tenemos que subsistir. Y ha sido súper complejo porque nosotros hemos estado 20 años antes de la pandemia sin financiamientos, ni de gobierno, ni de Estado, ni municipalidad, de nada. Siempre hemos tratado de subsistir con lo que nosotros hacemos, trabajos, porque hacemos servicios, con las clases, pero no hemos tenido fondos para hacerlo. Entonces es una apuesta aún más difícil, o sea, son kamikaze parece, ¿no? Pero
pero hemos logrado mantenernos más allá de muchos proyectos que han estado siempre financiados, que cuando han dejado de tener financiamiento no han podido sobrevivir. Y nosotros hemos podido sobrevivir sin financiamiento, lo cual nos hace más fuertes, ¿no? De alguna manera. Vino la pandemia y seguimos, o sea, cerraron muchos locales que eran muy exitosos y comerciales y cerraron. Y nosotros pudimos seguir funcionando. O sea, yo creo que esa es la escuela que te decía, la Plaza Echávarri partió con esa enseñanza. Yo trabajé en la universidad 18 años haciendo clases y las entregas de tesis de los alumnos de diseño, que tenían que ser tesis creativas, estaban regidas por formatos súper tradicionales de pasta dura, letras doradas, no sé qué, ¿cómo puedes tú presentar una propuesta de diseño, que es un área creativa, bajo ciertos formatos establecidos que han quedado ahí de años y que no se van actualizando tampoco? Cambiar una malla en una institución pasan años para que cambie, y los cambios ya cuando llegan ya están obsoletos. Entonces, si tú ves que necesitas un cambio, lo haces y no le pidas explicación a nadie y se hace el cambio. Y lo pruebas y experimentas y vas viendo, ¿no? Y resguardando siempre que también el alumno reciba lo mejor. O sea, parte un poco, nosotros tuvimos que leer el libro de Ronald Barthes, La cámara lúcida, que me pareció muy bello la manera de enfocar la percepción de la fotografía y la manera de ver sin ser el fotógrafo. Entonces no era una cosa técnica, sino que era una cosa más de la sensibilidad de la mirada, ¿no? Y donde tú fijas la mirada. Y por otro lado también la fotografía se relaciona con la cámara oscura, pero la cámara oscura, que es como también muy inicial, está antes la cámara lúcida como un objeto. Esa cámara lúcida es un objeto, un artilugio para poder dibujar, ¿no? Que no es propio de la fotografía, pero es como que tiene que ver con esto de la proyección un poco de la imagen y del dibujo y de la conexión también con el cuerpo. Entonces pensábamos que también, como nosotros queríamos preservar esto de la fotografía análoga y de la fotografía como historia, partir de la cámara lúcida como un previo a la fotografía también nos parecía interesante como el objeto en sí. Y luego no hablar de la cámara oscura como algo oscuro y sombrío, como que hablar de la cámara pero como con la lucidez de la luz, o sea, como que tenía que ver con muchos conceptos, ¿no? Como con el querer ser lúcido siempre, que me parece que la palabra lúcido es como una palabra que te invita a estar siempre como encendido, ¿no? Prendido, como creativo. Entonces tenía que ver como con esta historia del libro como inicio, pero también tenía que ver con el objeto de la cámara lúcida, y como no hablar de la cámara oscura, sino de la cámara lúcida, ¿no? Esta iniciativa de cámara lúcida se generó de la unión de dos fotógrafos que nos formamos en Barcelona, estudiamos juntos y bueno, en los años 95, 96, que empecé a estudiar fotografía, acá en Chile por lo menos no existía el concepto de fotografía artística. Entonces yo previo estudié diseño industrial, y eso es una carrera también un tanto artística, y luego al formarme como fotógrafo en una escuela de arte, estaba enfocado también a lo que era la fotografía artística, y Barcelona en ese tiempo también ya movía la fotografía de autor como un eje importante, ¿no? Entonces la fotografía ya no era vista como solamente el registro de eventos como bautizos, bodas, sino que era una propuesta artística. Entonces al volver a Chile, que a mí me interesaba volver a Chile, porque en realidad sentía que aquí no estaba como que no estaba vista la fotografía desde ese punto artístico. Entonces era para mí importante volver acá y formar un pequeño centro sin muchas pretensiones, sino que era la idea de compartir los conocimientos y compartir los equipos que teníamos para poder también nosotros poder seguir formándonos como artistas, sino tener un espacio artístico acá en Chile y más en Valparaíso era complejo. Entonces, a través de la formación podíamos compartir este espacio, podíamos compartir también nuestros conocimientos y traer un poco esta como información tanto renovada de lo que es la fotografía.
Entonces de ahí nació siempre la propuesta de generar una enseñanza artística, como ver la fotografía como una propuesta conceptual también, independiente también de la técnica, ¿no? Porque la técnica siempre ha estado involucrada en todos los quehaceres artísticos, como la pintura, el grabado, la escultura. Entonces la fotografía siempre fue como la hermana menor o el primo, que de hecho acá en Valparaíso existe la Escuela de Bellas Artes y fotografía no estaba dentro de las Bellas Artes. Entonces no nos dejaban hacer talleres ahí en esa escuela, que fuimos a ofrecerlo. Hoy día ya se está incorporando la fotografía y ya se considera dentro de esta Escuela de Bellas Artes, pero en aquellos tiempos no. Entonces esa ha sido como un poco la apuesta. Entonces yo no puedo, para tener un sustento o para crecer más allá de lo que se necesita, una certificación o un fondo. Prefiero, un fondo de alguna manera enseña que tú tienes que hacer todo lo que tú haces gratuito, porque claro, el arte tiene que llegar a todo y tiene que ser gratuito, pero eso también significa una desvalorización de lo que tú haces, porque yo te voy a enseñar y te voy a formar como fotógrafo, pero tú tienes que hacer lo que tú haces gratis y no te vas a poder sustentar. Nosotros tenemos que comer, tenemos que vivir y tenemos que pagar cuentas. Entonces tenemos que de alguna manera insertarnos en un medio y poder valorizar lo que nosotros hacemos, y no porque el dinero sea lo más importante, pero sí tiene que estar como solucionado de alguna manera, porque si no, pero con lo que tú haces, no porque te dan fondos donde te dicen lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, porque dónde está la creación y tu propuesta si te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. No lo encuentro como contradictorio. Entonces yo no quiero certificación, no quiero notas, no quiero asistencia. Si un alumno tiene que exponer, se va a exponer a todo el público y el público dirá, oye, qué bueno tu trabajo y tal. Y yo podría hacer valorizaciones conceptuales de su trabajo, pero de ahí a poner una calificación cuantificada de que tu trabajo vale tanto, no corresponde al arte, creo. O sea, hemos tenido alumnos desde 11 años hasta 85 años, o sea, ese es nuestro rango etario. Y hay un gran grupo de gente que es profesional, muchos de ellos que ya hicieron la carrera que los padres querían que hicieran y ahora hacen lo que ellos querían hacer. Entonces son gente que, claro, que con su trabajo, de lo que los padres les pidieron, pues pueden juntar las lucas, tener los recursos económicos para invertir en lo que ellos quieren realmente hacer. Hay gente que, no sé, porque estudió ingeniería comercial, terminó la carrera central y ahora se dedican a la fotografía, porque han estudiado acá y han seguido especializándose y han seguido trabajando y han empezado a hacer obra y han cambiado la profesión que originalmente, o sea, cumplieron con lo que se les requería y después han hecho el proceso. O sea, mucha gente profesional o gente que quiere de alguna manera salirse del sistema tan rígido y tener algo que lo motive, ¿no? a crear, como a estimular esa parte creativa, que piensan que como una deuda pendiente que tienen. Y luego están jóvenes que recién han egresado del colegio y que siempre les ha gustado el arte y quieren como estudiar acá, y a pesar de que no estamos certificados, pues hemos tenido alumnos que se han ido, no sé, a España o a Estados Unidos y le han homologado lo que han hecho acá en el lugar donde han ido. Entonces tú dices, claro, la certificación bien, pero si incluso hay fondos de creación y fondos también para la educación, donde gente puede postular a estudiar acá un año entero, el diplomado, y la escuela, sin estar certificada, puede recibir alumnos y les han dado los fondos para que ellos puedan estudiar acá. Entonces, sí, o sea, podemos funcionar a pesar de que no estamos dentro de un sistema tradicional. Nosotros somos un sistema alternativo que me parece que también es necesario.